Esto es Escribe Monstruo Escribe, una dimensión para pensar el guión de cine fantástico. Soy Paulo Soria, escribo películas de terror, ciencia ficción y aventuras desde los años del VHS. Y acá, al otro lado de la realidad, pienso en voz alta de qué se trata esta profesión de contar otros mundos. Monstruos y monstruas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Escribe Monstruo Escribe, en la que vamos a tener un proceso inverso al que venimos haciendo. Antes estuvimos pensando conceptos que nos llevaban a películas y ahora vamos a hacer al revés. Nos vamos a centrar en dos películas que nos van a abrir a diferentes conceptos. El concepto principal de este pensamiento de hoy es la remake o el remake, que también puede aplicar a secuelas, a reboots y todas esas cuestiones de volver a una obra y rehacerla o reflotarla o continuarla, ampliar su universo. En el caso de la remake es cuando uno vuelve a esa historia original y la narra nuevamente. El tema es que no es fácil ver una remake. Estamos comparando constantemente. Ahora, si eso no es sencillo, menos sencillo es escribir una remake, una secuela. ¿Qué hacemos? ¿Cómo encaramos una remake? ¿Cómo contamos de nuevo una historia que ya estuvo contada, que más cuando la historia nos gustó, ¿no? Nos conmovió? El caso de Halloween, la versión de 2007 que hizo Rob Zombie, es un ejemplo fantástico para esto. Quizás una de las grandes remakes de la historia, ¿no? Con The Thing de Carpenter, justamente el autor de la Halloween original. ¿Qué es lo que hace Rob Zombie acá? Agarra una película que evidentemente le partió la cabeza de chico, lo construyó a él como artista y la reversiona con sus propios temas. No es que agarra y copia exactamente. No solo es una película más larga porque tiene más historia que se mete en contar algo en particular que en la original no estaba. Incluso se mete con dar vuelta a sentidos de la película. Lo hace como capricho, no. Lo hace porque él está volcando su manera de ver el mundo a través de una historia que a él lo ayudó a ver el mundo. Todo esto surgió a partir de uno de los encuentros de mi seminario de guión de cine de terror en función privada, que estábamos hablando obviamente de lo siniestro y de la inversión, y surgió la necesidad de comparar dos maneras de abordar lo siniestro. Entonces fuimos a ver Halloween 1978 y Halloween 2007, Carpenter, Rob Zombie. El debate que se armó fue alucinante y tuve la necesidad de seguir pensando sobre esto y de traerlo acá. La conclusión de todo fue que si Halloween es la puesta en escena de lo familiar hecho ajeno, de lo siniestro, lo que hace Rob Zombie es pararse sobre esa inversión, como ya vimos en otros episodios, y la invierte. O sea, Rob Zombie plantea qué pasa cuando lo ajeno se hace familiar. Ahora vamos a pensar un poco más en profundidad eso. Lo primero que tenemos es cómo arranca una película y cómo arranca otra. En la de Carpenter es un gran plano secuencia que nos pone en el punto de vista del Michael Myers niño que va, asesina a su hermana y sus padres lo encuentran. Corte A, título, muchos años después. ¿Qué hace Rob Zombie? Rob Zombie nos cuenta qué pasa antes de esa noche, qué pasa desarrollada esa noche y qué pasa después de esa noche con Michael Myers hasta el momento en que comienza
la historia original, que también la retoma. ¿Por qué nos cuenta todo eso? ¿Qué es lo que estaba buscando Rob Zombie? Paréntesis. Si no vieron Halloween de 1978 y no vieron Halloween 2007 o no vieron una de las dos, pausa, vayan a ver las que les faltan y vuelvan, no por seguir escuchando este podcast, sino porque les va a hacer muy bien en su vida. Cierro paréntesis. Rob Zombie nos cuenta un Michael Myers niño que lo primero que hace es asesinar una rata. O sea, nos presenta a un niño asesino, pero que va y saluda con un beso a su hermana bebé, que la llama Boo, como un susto. Esa hermana bebé no es otra que Laurie Strode cuando sea adoptada, ¿no? Nos plantea una relación humana que tiene Michael Myers con su hermanita, que va a ser la base de todo el relato del film. Esa idea de que ambos son hermanos la saca Rob Zombie de Halloween 2, que también está escrita por John Carpenter y Debra Hill, los guionistas de la original, y es algo que cuenta el doctor Loomis, el psiquiatra, lo dice ahí en un auto, lo cuenta leyendo unas planillas del psiquiátrico, pero no tiene demasiado más desarrollo, más que eso, es un dato que nos pinta de alguna manera la historia, y Rob Zombie lo toma como base fundamental de lo que él va a contar. ¿Por qué? Porque Rob Zombie se dedica a contar historias de familias freaks, de familias siniestras, de familias enajenadas. La familia de Michael Myers está completamente enajenada, está completamente desarmada, está este padrastro que es un desastre, que le mira el culo a la hijastra, que lo evidencia, que la violenta a la madre de Michael, que trabaja como stripper y sostiene a toda esa familia. Al mismo tiempo, también nos cuenta lo que le pasa a él en la escuela, que lo discriminan, lo gastan, le hacen bullying por tener una madre stripper, por ser un freak, por ser el pibe raro. Y nos prepara Rob Zombie para justificar, de alguna forma, lo que hace Michael Myers, cuando agarra a ese pibe en el bosque y lo rompe a palazos. Nos construye una especie de Carrie, ¿no? Una Carrie niño que no tiene nada que ver con el Michael Myers original, ¿no? Porque el Michael Myers original está planteado como la maldad sin un ápice de humanidad. ¿Por qué nos mete este costado humano desde que le da el beso a la hermana a comprender que es un pibe bulineado y discriminado? ¿Será que a lo mejor Rob Zombie tiene mucho para decir con respecto a la idea de lo siniestro, con respecto a la evolución de un género como el terror y con respecto a la mirada sobre el mundo que podía haber 30 años antes de que él hiciera su versión de Halloween? Si el asesinato de Judith Myers en Halloween 1 es una cita de alguna manera a Psicosis, en la cual funciona como una violación con ese cuchillo, sin terminar de ver dónde clava, sin terminar de ver demasiada sangre. Es una violación simbólica que Rob Zombie le aprieta las perillas y la hace más evidente. El niño Michael Myers se hace pasar por el novio o por el pibe con el que está curtiendo la hermana, la acaricia, hasta que ya lo ve y ahí entra en qué le pasa a este pibe. Se le presenta a Judith Myers en su totalidad la idea de lo siniestro y ahí la mata. Feliz Halloween, Happy Halloween, le dice Michael Myers a Boo, a su hermanita chiquita, y le espera a la madre sentado, después de matar al chabón con el que está curtiendo la hermana,
al padrastro, muy sofisticadamente, además, y violentamente, y brutalmente, porque Rob Zombie tiene esa característica de poder hacer estético algo muy brutal. La espera la madre, Michael, con la bebé en brazos, como si lo hubiera salvado de algo, ¿no? Como si lo hubiera salvado de un ataque, de una guerra. Es la guerra que él encarna. Es la guerra de esa familia que está. Esa familia en la que habita la maldad, en la que habita lo siniestro. Él, como hijo de todo eso, emerge de esa manera. Y salva a quien quiere salvar. A la hermanita y a la madre. Porque a la madre no la afecta. La va a afectar después porque ella se va a suicidar, pero en la Halloween original no sabemos nada de los padres. Solo sabemos de él después. Y lo único que sabemos de él es que nunca habló, que es la maldad y nada más. Y no hay otra explicación para lo que le pasa. Eso se va a desarrollar en la versión de Rob Zombie. Vamos a ir viendo cómo Michael Myers va dejando de hablar y se va deshumanizando. Entonces lo que nos propone es un niño que emerge de una familia toda podrida, de una violencia muy grande, de una sociedad muy violenta, que se convierte en asesino y empieza a deshumanizarse. Pero ya nos lo justificó. Nos contó una Carrie, estamos con él, de alguna manera, y lo justificamos. Y podemos, al menos, entender qué le pasó. ¿Por qué se convirtió en eso? De hecho, muchísimos años después, la noche en que se escapa, lo primero que hace es asesinar a dos violadores. Hace un acto de justicia a su manera, ¿no? ¿Por qué se va Michael Myers? ¿Por qué se escapa? Bueno, se escapa muy claramente en la versión de Rob Zombie, porque el Dr. Loomis, que en la primera versión está yendo a buscarlo porque van a hacer un traslado de los internos, en la versión de Rob Zombie, el psiquiatra Loomis le dice que ya no tiene más nada que hacer con él. No, ya está. Hasta acá llegué. Voy a dejar de ser tu psiquiatra. Y ese único ápice de familia que le quedaba desaparece, se disuelve. Y ahí él despierta, rompe todo, asesina a todo el mundo y escapa y se va a Haddonfield, que es su pueblo natal. ¿A qué? Ya nos vamos a enterar. Él vuelve a buscar a su hermana. Entonces hay una diferencia muy grande, aunque parezcan similares, porque en esta parte empieza lo que sería la Halloween original rehecha, pongámosle, pero hay una diferencia grande en los conflictos. Porque en el conflicto de Halloween 1 se trata de una chica que huye de un asesino que la quiere matar. Se terminó. En la Halloween de Rob Zombie es una historia de dos hermanos. Aunque ella no lo sepa, son dos hermanos. Nosotros, los espectadores, lo sabemos. Y se trata de esos dos hermanos reencontrándose. Él quiere ir a buscarla, ella no sabe qué hacer porque la viene a buscar alguien que desconoce y se desata una tragedia. Es incluso hasta melodramática la historia de Rob Zombie. Con un pequeño dato que toma de la 2, Rob Zombie convierte la historia de Halloween, la rearma, la reescribe, la cambia para contar algo que él quiere contar. ¿Por qué? Porque Halloween original no le alcanzaba. Le encargaron hacer una remake. Bueno, la voy a hacer a mi manera. Y él cuenta sus historias, su historia, su Halloween. Algo muy interesante que hace Rob Zombie con respecto a la estructura narrativa de la película es que se basa también en Psicosis, como se basó Halloween 1 en muchos conceptos, en cómo encara la psicosis, cómo encara al asesino, como una evolución, ¿no? de la idea del psicótico asesino, en este caso.
que toma de Hitchcock, pero lo que hace, de hecho, Jamie Lee Curtis, la protagonista de Halloween, es hija de Janet Leigh, la protagonista de Psicosis, o al menos la protagonista de la primera parte. Pero lo que hace Rob Zombie no es basarse, digamos, temáticamente, porque lo que hace Halloween, bueno, es sentar o organizar las bases del género terror y mucho del slasher, que es este subgénero en particular. Lo que hace Rob Zombie es tomar la estructura narrativa también de Psicosis. Parte la historia en dos, utilizando dos protagonistas que se cruzan y que en Halloween uno le pasa la posta al otro, ¿no? Uno mata al otro y le pasa la posta, o toma la posta de la narración, pero en Halloween Rob Zombie los invierte, primero nos cuenta la historia del asesino y después la de la víctima, con el asesino como peligro. Pero, como ya conocimos al asesino, ahí nos mete en en un círculo extraño en el cual estamos viendo cómo Michael Myers la persigue a Lori, pero sabemos por qué la persigue y nos genera intriga eso. Entonces, hay algo con el miedo que no termina de funcionar de la manera habitual. No estamos sintiendo miedo todo el tiempo en la versión de Rob Zombie, como si nos puede pasar con la versión original de John Carpenter. Rob Zombie nos desespera. Nos desespera como termina desesperada Lori al final, ¿no? La violencia y el terror y la más profunda presencia de lo siniestro, no tanto desde la idea de lo sobrenatural, sino justamente de lo siniestro en lo humano, lo siniestro posible, nos desespera, nos tensiona. Y ahí es donde empatizamos también con Lori. Entonces, nos deja Rob Zombie, siempre, en todas sus películas, nos deja haciendo equilibrio entre emociones que son muy parecidas a lo que sucede en la vida cotidiana. No es blanco o negro, Rob Zombie. Es todo negro. No hay blancos, solo rednecks. Acá es donde emerge esta idea de que Rob Zombie lo que hace es invertir la ecuación de lo siniestro que plantea Freud, ¿no? Lo familiar se hace ajeno. Bueno, él dice, para mí lo siniestro es que lo ajeno se hace familiar. Es al revés acá. Esa es la desesperación. Esa es la desesperación nuestra como espectadores cuando sabemos que él la está yendo a buscar a Lori, que es su hermana, además, a su manera, querida. Es Boo para él. Y le hace todo ese ritual, ¿no? En la casa de los Myers, que está toda derruida, que Rob Zombie la toma como escenario, cosa que Carpenter la deja ahí como un decorado, ¿no? Como un símbolo que está ahí, lo vemos. Rob Zombie se mete ahí adentro, lleva a los personajes ahí, hace que Michael Myers la lleve a Lori a esa casa y sucede gran parte de la acción ahí, en esa casa destruida, que es justamente su familia destruida, ¿no? Explota ese símbolo, lo hace escenario. Y en el sótano de esa casa, él ha puesto la lápida de Judith Myers, así como en la película original Michael Myers roba la lápida de su hermana, la pone en una cama y con el cuerpo de una de las amigas de Lori, pero lo hace como una puesta en escena que ve el policía, que ve el psiquiatra, Loomis, pero acá, en la versión de Rob Zombie, lo hace para Lori. Le construye la escena a ella. Pone la lápida, pone el cuerpo de la amiga, pone una calabaza de Halloween con la luz prendida. Esto es Halloween. Happy Halloween Boo. Como le dijo al comienzo de la historia,
cuando había matado a todos, lo hace de esta manera. ¿Por qué? Porque ahora no habla. Ella está ahí, no entiende qué pasa, no entiende por qué este urso gigante, peludo y con una máscara, se le acerca con un cuchillo y lo deja, lo tira, y saca una foto y le muestra una imagen de un nene con una bebé. Ella no saben que son ellos dos. Nosotros sí. Nosotros ahí estamos comprendiendo, quizás por primera vez en la película, que él no la quiere matar, sino que viene a buscarla. ¿Para qué? Todavía no sabemos. Pero evidentemente no la quiere matar porque acaba de tirar el cuchillo. ¿Y por qué se acerca a ella matando a todo el mundo? Y porque él lo único que sabe hacer es matar. Su manera de amar, en este caso, es acercarse matando. Ella no comprende, se defiende, le clava el cuchillo a él y escapa. Él la persigue violentamente, destruyendo todo en una secuencia que solo Rob Zombie puede hacer, que son increíbles, como cuando agarra ese palo que es una columna de madera, empieza a romper el techo hasta que ella cae y sigue buscándola. Ya ha sobrevivido Michael a los tiros del Dr. Loomis, que es lo mismo que sucede al final de la 1, de Halloween de 1978, que termina con los tiros que le mete el psiquiatra, él cae por la ventana, cae del piso de arriba de la casa y después ya no está. Bueno, Rob Zombie, además de contar qué pasa antes de la película original, nos cuenta qué pasa después también. Nos suma historia en esa misma noche, que es un poco la idea de Halloween 2 también, que retoma ahí inmediatamente, pero contando otra historia en este caso. Acá en esta imposibilidad de hablar y de solamente poder moverse asesinando, es que empezamos a comprender al monstruo desde otro lado, porque ahora lo está motivando algo, ¿no? Al comienzo de la historia vimos que era un niño que lo discriminaban y que emergía de una familia completamente desastrosa y violenta, y entendíamos el origen de él. Ahora estamos comprendiendo qué lo mueve en este momento, qué lo mueve en su adultez, que no es otra cosa que la necesidad de humanizarse. Humanizarse acercándose a su hermana, a construir algo que tenga que ver con lo familiar, que es lo que perdió de pibe, que es lo que perdió una vez que el doctor Loomis lo abandona como psiquiatra, y que él está viniendo a buscar eso. Y en eso Rob Zombie pareciera estar tomando cosas del Frankenstein original, de Mary Shelley, ese monstruo enorme hecho con pedazos humanos, como también lo es en cierta forma Michael Myers, que se acerca a su creador y le habla, ¿no? El monstruo de Frankenstein ha aprendido a hablar, es muy elocuente en cómo se manifiesta, y le explica el dolor que siente a partir de haber descubierto que era distinto a los seres humanos y que era discriminado por los seres humanos. Y eso le provoca una bronca imparable que solo puede generar muerte. Entonces se acerca al doctor Frankenstein asesinando a todo el mundo a su alrededor. Es exactamente lo que está haciendo Michael Myers en la versión de Rob Zombie. Ahora, Rob Zombie nos plantea un asesino que viene a vengarse de ese creador de él. No, nos plantea un asesino que viene a buscar también redención, también una manera de una salvación, pero no se la viene a cobrar a alguien, como sucede en Frankenstein. Viene a buscarla a Lori. ¿Para qué? Y seguimos preguntándonos eso. ¿Para qué la viene a buscar a Lori? Eso es algo alucinante que hace Rob Zombie, que con muy poquitos elementos va profundizando el conflicto que en la Halloween original no está. En la Halloween original, como decía antes, es un conflicto mucho más sencillo, que es una chica que escapa de un asesino, y todo este conflicto interno, toda esta segunda capa de historia, no existe. ¿Es malo eso? No. Es
otra forma de narrar. ¿Es una forma de narrar vacía? No. Lo que está haciendo Rob Zombie es una forma de narrar vacía porque le está sumando elementos nada más que por sumarle elementos a una remake. No. Rob Zombie está contando algo más. Y para eso necesita otros elementos narrativos, que son estos. Que son los que nos mantienen esperando a ver qué es lo que va a pasar. Porque él la sigue persiguiendo. Porque él la sigue persiguiendo a Lori muy violentamente. Y si no la quiere matar, ¿para qué la persigue? Esa es la pregunta. Pero antes de responder esa pregunta, tenemos que pensar en la tensión entre la construcción del protagonista y la construcción del antagonista, que acá se juntan. Podríamos pensar que son dos protagonistas, Lori y Michael Myers. ¿Qué pasa en la Halloween original? Tenemos una protagonista, Lori, que se define por una acción, por un oficio, pongámosle, que es el de cuidar chicos. Ella está ejerciendo el laburo de babysitter y es la única en toda esa historia que ejerce lo que viene a hacer. Es la única que se dedica a hacer lo que viene a hacer. Ella cuida a los chicos. Todos los demás en esa historia hacen otras cosas. El policía no ejerce bien su trabajo de policía. El psiquiatra anda calzado porque ya no puede curar a su paciente. Entonces hay que matarlo. Este tipo no tiene cura, dice, hay que matarlo. Las amigas de Lori también están en cualquiera. La amiga que también tiene que hacer su trabajo de babysitter le deja a la nena que va a cuidar a Lori y se va con un flaco. Todo está invertido, excepto Lori. Entonces la idea del oficio que construye un personaje, que lo identifica, que le da sentido, emerge. ¿Por qué pensamos cuando imaginamos personajes en su oficio? ¿Por qué nos sirve pensar en el oficio? Y bueno, porque de alguna forma el oficio es esa cualidad que tenemos los seres humanos, o eso que hacemos los seres humanos, que nos identifica y que nos permite sobrevivir. Entonces, en una película de terror, en la cual la base de su narración es la inversión de todo, la llegada del caos que rompe completamente con el cosmos, la única persona, el único héroe o la única heroína posible es aquella que sigue un camino dentro de la posibilidad del cosmos, que es hacer su oficio. Esto es lo que sabe hacer. Ahora, lo interesante en la versión Halloween 2007 de Rob Zombie es que Zombie toma este concepto y se lo suma a la construcción de Michael Myers. Michael Myers solamente puede acercarse a su hermana, que es la única persona en el mundo que él quiere, por lo menos vivas, matando. Porque él lo único que sabe hacer es matar. Él es el mal. Solo puede matar. La diferencia entre el mal de John Carpenter y el mal de Rob Zombie es que el mal de John Carpenter es completamente deshumanizado, y eso es lo que nos da miedo, y el mal de Rob Zombie está humanizado, y eso es lo que nos desespera. El final de Halloween de 1978 es que Michael Myers no está, a pesar de haber sido acribillado a balazos. Evidencia su carácter sobrenatural. Y en la versión de Rob Zombie, en lugar de caer de aquel primer piso y desaparecer cuando lo van a ver, él embiste a Lori para caer juntos
desde ese primer piso, quedar los dos destruidos, y que sea Lori la que agarra el arma, empieza a gatillar para matarlo. Recordemos que Lori no sabe que ellos son hermanos. Gatilla, gatilla, el tiro no sale. Michael Myers le agarra la mano, apunta el arma a su cabeza, ella gatilla y el tiro sale. Y ella empieza a gritar desesperadamente y vemos una imagen proyectada en una pared, las imágenes que la madre veía cuando se suicidó, la madre de ellos dos, en la que se ve a Michael chiquito y a su hermanita Boo, de grande, adoptada con el nombre de Laurie Strode, proyectados, ¿no? Esa es la tragedia que viene a contar Rob Zombie. Y ahí es donde terminamos de entender qué es lo que venía a buscar Michael Myers. En la historia de Rob Zombie, Michael Myers es un asesino que pide que lo salven. Y la única salvación posible es que su hermana lo asesine. Él no conoce otras maneras de resolver las cosas que no sea asesinando. Entonces necesita que alguien lo asesine a él para poder resolver todo esto que le pasa. Y a su vez le está diciendo, vos sos parte de esta familia violenta, que dejó esta casa destruida, arruinada, esta familia en la que todos murieron, esta familia habitada por lo ajeno, y no vas a poder salir de esto, porque es parte tuya, es una condena. Y yo te vengo a contar, a enseñar, a mostrar, porque sos mi hermana menor, lo que es esta condena. Y la condena. Y en el grito de ella, luego de haber gatillado, es que se ve como si ella supiera todo esto que él le está diciendo, cosa que no lo hace, pero emocionalmente él le genera esa enseñanza. Porque en esa desesperación que ella tiene al haber asesinado a este tipo que tiene ahí, es como si comprendiera que ahora ella es una asesina. Por lo tanto, ella es una Myers. Todo esto que hace Rob Zombie es una clase magistral de cómo hacer una remake. ¿Por qué? Porque pone sus temas, aborda la historia convirtiéndola en una historia propia. Así como lo había hecho John Carpenter con The Thing, que se basa en la versión original producida / dirigida por Howard Hawks, que es uno de sus ídolos, sino su más grande ídolo. Vuelve también al texto original de Who Goes There, toma esta cosa de la paranoia y va también a Lovecraft y trae esta idea del monstruo completamente indescriptible y redefine el fuera de campo. Esto lo pensábamos en el episodio anterior sobre lo que no se ve, el fuera de campo. Carpenter con The Thing, haciendo una remake, se para sobre la original para contar sus propios temas y para redefinir un concepto fundamental del cine fantástico, que es el fuera de campo. Rob Zombie es como si hiciera una doble remake. Agarra la historia de Halloween, la pasa por el proceso que hizo Carpenter con The Thing, se para sobre todo eso y cuenta su propia historia redefiniendo un concepto básico del cine de terror que es lo siniestro. Si el cine de terror es la inversión, Rob Zombie invierte la inversión. Esto que hace Rob Zombie es lo que tendríamos que hacer cada vez que nos sentamos a escribir una remake o a escribir una secuela. O cada vez que nos sentamos a escribir. Porque lo que hace él es agarrar esa historia original y buscarse él en esa historia. Esa historia que lo conmovió, que lo cambió, que lo modificó, que lo formó. Si él la cuenta, no la va a contar igual. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de ir en busca de él mismo dentro de esa historia. Y para eso tiene que volcar sus temas y para eso tiene que encontrar la estructura para poder contar esa historia, la modificación en los personajes, el tono y el mensaje final. O mejor dicho, el qué
va a contar, el qué cosa viene a contar. Básicamente, así como lo hace Michael Myers, a su manera, lo que hace Rob Zombie es decirnos, si vas a sentarte a escribir una película, seguí lo que sentís. No te ates a eso que está ahí. Porque la producción creativa no tiene nada que ver con atarse a algo. Al contrario, esa historia original tiene que ser un trampolín. Espero que les hayan gustado todos estos pensamientos que fueron surgiendo viendo estas dos versiones de Halloween. Hay muchas cosas más. Y que los invito y las invito a que las vean y las revisen y las repiensen. Y que también hagan el ejercicio con otras remakes, con secuelas también vale. Para pensar también juntos esta cuestión de qué ponemos nosotros en las historias, ¿no? De dónde nos encontramos cuando estamos escribiendo. Es lo que le da sustento a cualquier cosa que vayamos a contar. Si falta eso, la película no va a gustar. En lo más mínimo. Si les interesa escuchar, ver más cosas que voy pensando sobre escribir películas, pueden entrar en mi blog, que es paulosoria.com.ar/blog, o seguirme en las redes @paulosoriacine. También si les copa hacer algún seminario, algún taller de los que voy abriendo regularmente, pueden encontrar la data en mi web, paulosoria.com.ar, y suscribirse, si no lo hicieron y les interesa, a la newsletter que es hermana de este podcast, que se llama igual, Escribe Monstruo Escribe. También ahí en mi página lo pueden hacer. Y los espero y las espero en el próximo episodio de esta locura fantástica, conocida como Escribe Monstruo Escribe. Adiós, monstruos y monstruas. La visita a la dimensión para pensar el guión de cine fantástico llegó a su fin. Soy Paulo Soria, y los espero la próxima vez que se abra el portal para pensar en voz alta de qué se trata escribir películas de terror, ciencia ficción y aventuras.